Hoy, durante esta clase y las próximas dos, vamos a tener los teóricos de RMN. Este teórico estaba planteado para empezar antes del seminario de RMN, con lo cual la idea de progresión de los teóricos iba desde algo muy sencillo en cuanto a fundamentos de RMN, porque se debería ver antes de la primera clase, a algo más complejo. Tuvimos que reformular la teórica, y lo que vamos a ver ahora es algo que está un poco más solapado con lo que se ve en seminario, pero voy a pasar de largo de lo que ve en seminario. Muchas de las cosas que van a ver en seminario yo las voy a eludir, ¿sí? Cualquier duda que tengan de lo que se ve en seminario, digamos, vamos a ir tocando cada uno de los puntos que se ven en esta primera clase y en la segunda. La tercera va a ser un poco distinta. En las dos primeras clases vamos a ver mucho más fundamento. Yo voy a ir pasando por cada punto, ¿sí? Yo sé que en el seminario muchas cosas quedan colgadas. La idea, ya que esto está entre medio de los seminarios, del primer seminario, casi todos tuvieron el primer seminario, creo que queda solo una comisión. La idea es que sirva como un apoyo. Vamos a ver cosas un poco distintas, pero vamos a ver en realidad básicamente lo mismo desde otro enfoque, ¿sí? Bueno, resonancia magnética nuclear es una espectroscopía. Como todas las espectroscopías, trata de la radiación, trata de la interacción de la radiación electromagnética con un componente de una partícula, de una molécula, de un átomo, ¿sí? Un componente químico de ellos. Si hacemos una comparación entre los distintos tipos de espectroscopía, vemos que cada espectroscopía tiene asociado una energía. A ver, espera un segundo. Cada espectroscopía tiene asociada una energía. Esa energía asociada está dada por el delta energético que hay entre las transiciones en las cuales va a interaccionar la radiación electromagnética con la materia. Si estamos hablando de espectroscopía de rayos X, tenemos transiciones muy energéticas. Si hablamos de espectroscopía infrarrojo o Raman, tenemos interacciones que son menos energéticas. Perdón, las transiciones son menos energéticas. Cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, las transiciones son aún menos energéticas. Y estamos hablando de transiciones de spin nuclear. Ahora, supongamos que somos investigadores intentando desarrollar un instrumento de RMN. En su momento, en 1920, 1930, no existía el equipo de RMN. Había equipos de UV visible, había equipos de IR, toda esa espectroscopía se conocía. Entonces, los investigadores dijeron, bueno, ¿qué otros factores, qué otras cosas nos pueden dar información? Y hasta ahora lo que no se había estudiado, si bien se habían estudiado los rayos X, por medio de Madame Curie y los otros físicos nucleares, lo único que nos falta ver hasta ahora es analizar el núcleo. ¿Qué información nos puede dar el núcleo en función de sus transiciones? Las transiciones que puede tener la materia son de varios tipos. Podemos tener transiciones electrónicas orbitales, donde tenemos transiciones energéticas de capas internas electrónicas que nos dan espectroscopía de rayos X. Podemos tener transiciones de niveles energéticos de valencia, que son las espectroscopías de UV visible. A su vez, si estamos hablando de transiciones en lo que son los movimientos de frecuencias de una unión química, estamos hablando de espectroscopías vibracionales, pueden ser vibraciones o rotaciones. Esas son espectroscopías de IR, NIR y Raman. Y si nos vamos un poco más abajo en energía de interacción, vamos a estar hablando de transiciones de spin. Las transiciones de spin son transiciones magnéticas. Las espectroscopías más energéticas son espectroscopías de transiciones de orbitales, sean orbitales de capas internas, sean orbitales de valencia, son energías de orbitales. Si hablamos de IR y vibracional, son energías de uniones moleculares. Ahora, si estamos hablando de transiciones de spin,
las energías involucradas son energías de transiciones magnéticas. Eso nos va a decir que lo que va a interaccionar con nuestra materia o nuestro elemento va a ser el componente magnético de la radiación electromagnética. Si bien uno no puede disociar el componente energético del componente de frecuencia de un fotón, tampoco puede disociar a su vez el componente magnético. O sea, cuando yo quiero irradiar a un enlace, a un átomo, a lo que sea mi objetivo, yo voy a estar irradiando con una energía que tiene asociada una frecuencia y un campo magnético, ¿sí? O sea, tiene un campo eléctrico y tiene un campo magnético. Eso no lo puedo disociar. Pero yo voy a buscar la forma de que lo que interaccione, lo que me prediga mi interacción y mi respuesta al sistema, sea el componente magnético. Entonces, si queremos desarrollar un instrumento para medir RMN, lo que hubiéramos hecho en una primera instancia es decir, bueno, yo conozco cuál es la energía de las transiciones, sé cuál es la longitud de onda de esa transición, ¿sí? Sé cuál es la frecuencia que tiene esa transición. Entonces, puedo tomar mi muestra e irradiarla electromagnéticamente con esa frecuencia, con esa longitud de onda, que tiene asociado su energía. Por ende, me va a producir una transición cuantizada entre un nivel energético menor a un nivel energético mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si ustedes hacen eso en un equipo de RMN hecho por ustedes caseros, no van a ver ninguna señal. O sea, yo no voy a poder colectar energía transmitida como en un UV visible. O sea, si yo irradio con una... Lástima, tengo una hoja, ¿no? Perdón, permiso. Te robo este mochito. Si yo irradio con una lámpara UV en una solución que tiene orbitales moleculares, bueno, si esto fuera más fino funcionaría la analogía. Yo vería una cierta transmisión, ¿sí? Ahora, si yo irradio con longitud de onda de RMN, que es longitud de radiofrecuencias, una muestra para ver transiciones nucleares, yo no veo nada. Por más que tenga la muestra en el medio, no veo nada. No veo absorción. ¿Por qué no veo absorción? Esto ya lo vi en el seminario. Una idea tendría que tener. ¿Por qué no se ve absorción si yo irradio al núcleo como irradio a una molécula en solución con luz UV? Para que haya absorción de luz UV, tiene que haber una molécula que tenga un orbital enlazante en un nivel energético capaz de absorber esa energía. De hecho, puede haber una molécula que tenga un electrón en un orbital energético más alto, que incluso puede ser capaz de absorber esa energía y pasar a otro nivel. Pero tiene que haber una transición cuantizada y tiene que haber un electrón capaz de absorber esa energía. Los núcleos, la componente magnética de un núcleo, tiene un delta de energía entre sus dos estados tan pequeño que las transiciones entre esos dos estados son espontáneas. Por ende, si yo tengo un nivel energético de menos energía y nivel energético de más energía, si yo irradio con una luz UV, yo esperaría que mis núcleos que tienen menos energía pasen su spin a un estado de más energía, ¿sí? Dado que esos dos niveles energéticos son muy cercanos, los núcleos están en una población de millones de moléculas y millones de núcleos, están poblados tanto en el nivel de menor energía como en el nivel de mayor energía. Por ende, cuando yo irradio, los núcleos de menor energía pasan a estado de más energía y los núcleos de mayor energía pasan al estado de menor energía, ¿sí? Con lo cual la resultante de absorción es cero. El núcleo que está en el de menor energía, al pasar al de mayor, absorbe, y el núcleo que está en el de mayor energía, el de menor, tiene que emitir, tiene que liberar una energía, ¿sí? Si se ve excitado por esa radiación. Van a ver que algo semejante a esto pasa en Raman. Así como vieron en fluorescencia que ustedes tienen un corrimiento de Stokes,
Bueno, en Raman van a ver que no solo existe corrimiento Stokes, sino que existe corrimiento Stokes. O sea, por tener los dos distintos niveles poblados significativamente, tienen tanto absorción como emisión. Vamos a ver que en Raman es algo muy distinto, pero van a ver un efecto similar. Bien, entonces, hasta esta altura no podemos diseñar un espectrómetro de RMN como si fuera un UV. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos ver algo, ¿qué es? Si nosotros queremos ver esa componente de absorción. Hoy están callados, ¿eh? RMN es un poco más complicado, ¿no?, que los otros temas. Bueno, si yo quiero tener una componente de absorción, necesito tener dos estados energéticos que tengan una diferencia de población. Si yo los tengo igualmente poblados, la resultante de esa interacción de la radiación electromagnética con mis dos tipos de espines nucleares va a ser cero. En cambio, si tengo más en un estado que en el otro, la resultante va a ser positiva. Por ende, yo quiero que mis núcleos se encuentren preferencialmente en un estado de menor energía, para que puedan absorber intensidad irradiada. ¿Hasta acá se entiende? Bueno. Para lograr esto, para lograr que los núcleos vayan a un estado de menor energía, me voy a valer del efecto Zeeman. El efecto Zeeman electrónico y el efecto Zeeman nuclear tienen, son levemente distintos, pero básicamente los dos efectos lo que muestran es que al aplicar un campo magnético externo sobre un spin tanto electrónico como nuclear, los momentos magnéticos de esos spines van a tender a diferenciarse. Y eso es porque el delta de energía entre los dos estados energéticos va a aumentar. Digámoslo así. El campo magnético terrestre tiene 5 por 10 a la menos 5 teslas. Entre ellos dos hay entre los dos estados energéticos hay una pequeña diferencia de energía. Por ende, la población de los espines nucleares es aleatoria y las transiciones son espontáneas. Cuando aplico un campo como los que se utilizan en RMN moderno, que van de 2 a 20 teslas, los espines nucleares, al haber un aumento muy importante del delta de energía entre esos dos estados, tienden a estar en el estado de menor energía preferencialmente. Esto energéticamente va a ser lo más probable, lo más estable. Por ende, van a caer al estado de menor energía. ¿Sí? Eso lo logramos mediante la incorporación a nuestro espectrómetro de RMN de un campo magnético muy intenso que es generado por una bobina. Es una bobina superconductora a la cual la corriente está fluyendo constantemente y genera, según la corriente en espiral, líneas de campo con una geometría determinada. ¿Sí? Esa geometría determinada me van a dar un director de campo magnético. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, siempre hacemos la comparación con UV. En UV estamos irradiando 380 nanómetros. La asociación de energía que tenemos en UV visible es una energía muy elevada comparada con la que se utiliza en RMN, en alta frecuencia. Y esa diferencia de energía no existe en un campo magnético terrestre. Solo es generada si aplico un B0. O sea que esta diferencia de energía no se obtiene en la muestra en estado natural. Solo aparece cuando yo aplico un campo magnético externo. Recién ahí voy a generar esta diferencia energética y voy a generar una diferencia importante en la distribución de poblaciones. La ecuación que nos describe la distribución de poblaciones de esos núcleos es la ecuación de equilibrio térmico o de equilibrio de Boltzmann. Esa ecuación dice que a mayor delta E voy a tener un aumento del número de núcleos en alfa. O sea,
el número de núcleos en el estado de menor energía. Cuando hablo de núcleos estoy resumiendo porque es número de espines nucleares en el estado de menor energía, ¿sí? Eso quiere decir lo que vieron en el seminario como número de espines nucleares orientados a favor del campo magnético en el estado de menor energía, ¿sí? O sea, todo eso lo voy a resumir en núcleos en alfa. Bien. Entonces tenemos a mayor delta E, mayor núcleos en alfa, ¿sí? Eso, según la ecuación que vemos abajo, está asociado a un campo magnético externo, que lo vamos a llamar B0, que sencillamente vemos que si aumentamos el B0, el delta E va a aumentar, y como vemos en este diagrama, al aumentar el B0 y aumentar el delta E, aumentamos el número de núcleos en alfa, y también va a depender del gamma, la constante giromagnética nuclear. La constante giromagnética nuclear es una propiedad intrínseca de cada núcleo en estudio. Cada núcleo isotópico, el hidrógeno 1 tiene una constante giromagnética, el hidrógeno 2, o sea el deuterio, tiene otra constante giromagnética. Por ende, tienen distintos comportamientos frente a un campo magnético de RMN. Fíjense en este diagrama, yo estoy poniendo un campo de casi 20 teslas y lo único que logro en diferencia poblacional en el estado alfa son 128 núcleos de diferencia cada 2 millones de núcleos totales, ¿sí? Si vamos a V visible, nosotros sabemos que la cantidad de electrones enlazantes en el estado de menor energía es cercana al 99%. Con lo cual la diferencia de sensibilidad que va a tener una técnica respecto a la otra es infernal. En V visible, nosotros con 1 mililitro, 2 mililitros, 5 mililitros de muestra diluida en relaciones micromolar a milimolar, tenemos una buena señal, dependiendo del coeficiente de absortividad que tenga la muestra. En RMN necesitamos de 5 a 10 miligramos de muestra para tener una buena señal. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ok. Bueno, nuestro equipo de RMN tiene esta conformación. La bobina que estuvimos comentando hace un rato es esa bobina que está a la derecha, que se ve en menor tamaño en esta zona. Esa bobina es un solenoide superconductor que está compuesto de niobio y estaño o niobio titanio. Esas dos aleaciones son superconductoras solo si están refrigeradas cerca del cero absoluto. Por ende, esa bobina, para que por efecto Joule no produzca una alta temperatura y se desmagnetice, necesita estar enfriada con helio líquido. El helio líquido tiene una temperatura de 4 kelvins y no puede estar contenido alrededor de la bobina por sí solo, porque el choque con el ambiente es muy abrupto, o sea, con el choque con la temperatura ambiente es muy abrupto y se evaporaría muy rápido. Por ende necesita una segunda camisa de nitrógeno líquido que está a menos 77 kelvins. O sea que tenemos el solenoide superconductor, nuestro imán, lo que nos va a dar el campo magnético, enfriado con helio, ¿sí? O sea, está el imán con un termo de helio y por afuera otro termo de nitrógeno. Y aislados en el vacío para que haya una menor transferencia de temperatura, o sea, energía, entre esos compartimientos y el ambiente. La muestra se ingresa por el tubo de arriba y va a llegar hasta esta altura, ¿sí? En esta altura es donde va a sentir el campo magnético externo. En ese campo magnético vamos a tardar, dependiendo la muestra y dependiendo las propiedades que tenga las componentes magnéticas de esa muestra, la muestra para llegar al equilibrio térmico y separar las poblaciones va a tardar entre segundos y minutos. O sea que yo pongo el tubo y va a tardar un tiempito para que se genere este delta E, lo estoy generando físicamente, y existe la diferencia de poblaciones. Ese tiempo que tarda en generarse esa diferencia de poblaciones, en generarse ese delta E mayor, tiene que ver con esa tan baja diferencia de energías que tiene
los componentes de espines nucleares. Cuando hablamos de, ustedes lo van a ver ahora en absorción atómica, cuando hablamos de absorción atómica, uno de los efectos para corregir el inespecífico es aplicarle un campo magnético tal que los espines electrónicos generen otro delta E. O sea, yo en absorción atómica irradio el plomo con su longitud de onda específica, va a absorber. Si yo a ese plomo le aplico un campo magnético externo, ese delta E que absorbía 283.2, al aplicar un campo magnético externo muy intenso, va a aumentar en delta E. Con lo cual, su longitud de onda de absorción va a cambiar. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos a absorción atómica, lo van a ver en el TP, para qué se hace esto. Pero la cuestión, a lo que voy con todo esto, es que la medición de absorción atómica toma segundos. ¿Sí? Con lo cual, ese delta E se genera en segundos, ¿sí? Aplicado externamente y por el equipo. En cambio, en RMN tarda de segundos a minutos. ¿Sí? Bien. Un equipo de RMN típico es este. Este es un equipo muy parecido al que hay en el subsuelo. En el subsuelo, la nariz de RMN tiene un Bruker Ultra Shield de 600 MHz, que sirve tanto para líquido como para sólido. La mayoría de los desarrollos en RMN están hechos para muestras líquidas. Vamos a ver en estas clases que las muestras sólidas requieren un tratamiento especial. Esto es un RMN Varian, no sé qué frecuencia, pero fíjense que es un tanto más grande que el otro equipo. Bueno, este es un equipo, digamos, se dan cuenta de la dimensión, ¿no? Llega, digamos, tiene una altura que sube hasta el pizarrón, de 400 MHz. Si van al subsuelo, el de 600 MHz llega, digamos, hasta la tapa, digamos, la boca esa de distribución de luz. ¿Sí? Es más grande. Eso es porque el imán es más grande, necesita una mayor camisa de protección, tiene una mayor parafernalia. Este equipo ya no sé, lo usan en la NASA. Los imanes son la parte más cara de los equipos de RMN. Se dice que cada 100 MHz, ya vamos a ver a qué nos referimos 100 MHz, usted ya lo vio en el seminario, lo vamos a ver la clase que viene. O lo comentaremos ahora. Cada 100 MHz es $1 millón que cuesta el imán, ¿sí? Es alrededor de eso, ¿sí? O sea, saquen la cuenta cuántos MHz cada equipo tiene. Este equipo es 400 MHz, ¿sí? Sale alrededor de $4 millones, ¿sí? O sea, RMN es uno de los equipamientos más caros que hay. Junto con algunos tipos de microscopía, son equipos muy caros. Bueno, y acá les voy a mostrar un video. Se lo pueden imaginar si quieren. Bueno, eso es un tubito de RMN, es un termo chico, ¿sí? Eso creo que según el video tiene 200 MHz, es un equipo chico. Lo que uno no se imagina nunca con RMN es cómo termina siendo finalmente el equipo, ¿sí? Porque uno habla todo de RMN y quizás les haya pasado que en el seminario dicen, bueno, el equipo sí es un termo, pero ¿cómo se hace toda la medición? Los tubos de RMN son tubos muy finitos, se llenan con pipeta Pasteur, son tubos muy finitos, que es lo que tienen en el Redmeyer de la izquierda. Lo que hace ahí, lo que está haciendo, no llegó a ver, pero lo que hace en el tubo es ponerle la muestra y se le pone una sustancia de referencia, que es lo que vieron como el TMS. La muestra tiene que ocupar un volumen que es igual a la ventana de medición, ¿sí? Es la ventana del magneto.
O sea, fíjense que ese semejante equipo termina teniendo una ventana de medición muy chica. El tipo no llenó todo el tubo y tenía muestra. ¿Sí? O sea, termina teniendo una ventana de 5 centímetros como mucho. Bueno, acá explica que tiene helio, nitrógeno, ¿sí? Lo que estuvimos hablando. Bueno, ahí está. Bueno, la muestra se pone en lo que se conoce como spinner, ¿sí? Que es esta camisa. Esa camisa que en todo el tubo le ayuda a regular la altura, que está calibrada para la ventana de medición del magneto, ¿sí? O sea, la ventana de medición va a ser esto, donde está lleno de líquido. Tiene el borde acá, que le sirve para regular. Ese spinner, ese rotor, se pone en la boca de arriba del tubo, que está abierta. Hay un flujo de aire que lo hace rotar, lo hace girar, y después se regula para que baje hasta la altura del imán. ¿Sí? Uno hace el espectro, que acaba de durar segundos, lo cual es mentira, imprime y listo. ¿Sí? Después cambia la presión del aire y la muestra vuelve a salir por la parte del tubo. Y eso está girando, digamos. Bueno, eso es un espectro de RMN. Lo que no dicen ahí es que los espectros de RMN, al tener tan baja sensibilidad, en realidad pueden llegar a tomar desde 15 minutos un espectro que tiene mucha muestra con buena sensibilidad, hasta incluso 4, 8, 16 horas. Esa baja sensibilidad del RMN, para núcleos muy sensibles como es el hidrógeno, no representa un inconveniente. El hidrógeno tiene una constante giromagnética elevada. Si recuerdan la ecuación, a mayor constante giromagnética vamos a tener más delta dentro de los estados. Al tener más delta dentro de los estados tenemos más núcleos en estado alfa, tenemos más señal, ¿sí? Porque la diferencia es mayor. Entonces, como el hidrógeno 1 tiene un gamma alto, la señal va a ser mayor que si tuviera un gamma bajo. Incluso así, tiene una abundancia natural de un 99% el hidrógeno 1. El hidrógeno es uno de los elementos que más nos interesa en nuestros campos, en farmacia y bioquímica. También nos interesa el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo. Pero sin embargo, estos elementos no gozan de las bondades del hidrógeno en RMN. El carbono magnéticamente activo es el carbono 13. El carbono 12, por lo que vamos a ver después, no es magnéticamente activo y no se puede ver por RMN. El carbono 13 tiene una abundancia de 1.1%, lo que quiere decir que del total de carbono, solo el 1.1 nos va a dar señal. Eso ya nos va a estar reduciendo su sensibilidad. Y el gamma del carbono, respecto al hidrógeno, es 4 veces menor. Con lo cual, si comparamos la sensibilidad de un hidrógeno 1 contra la de un carbono 13, vamos a tener 4 veces menos sensibilidad. Si comparamos la totalidad de la sensibilidad de carbono frente a hidrógeno, tenemos que también tener en cuenta el 1.1%, ¿sí? Para comparar sensibilidades. Y si tenemos en cuenta ese 4 veces menos y ese 1.1%, nos damos cuenta que el carbono frente al hidrógeno tiene todas las de perder. Y de hecho es así. Para hacer espectros de carbono con buena sensibilidad, con buena señal ruido, necesitamos acumular muchas horas, hacer muchos espectros sucesivos e ir sumándolos. ¿Sí? Es lo que vieron en el seminario, como no, eso se ve en la segunda clase, así que muchos no lo vieron todavía. Bueno, ¿ya lo vieron? Bueno. Eso es lo que se llama acumulación de espectros. Bueno, hasta acá tenemos núcleos, que son los que van a interaccionar con la radiación electromagnética.
tenemos una interacción con la componente magnética de la radiación. Y tenemos transiciones de baja energía, que están en el orden de las radiofrecuencias. Van a ver que estamos hablando de radiofrecuencias, pero todavía, de lo que vino el seminario ya lo deben saber, pero no de lo que estuvimos hablando acá. Todavía no hablamos por qué radiofrecuencias, por qué siempre nos estamos refiriendo a la frecuencia y hacemos tanto hincapié a la frecuencia. ¿Por qué no hablamos de longitud de onda o por qué no hablamos de energía? Estamos hablando de frecuencias. Tenemos un alto campo magnético para generar diferencia de poblaciones. Entonces, nosotros ahora tenemos un equipo que lo armamos como se vio. Tenemos a nuestra muestra, la ponemos en un campo magnético muy intenso, genera la diferencia de poblaciones y ahora está en el punto en el cual puede llegar a absorber energía y a diferenciarse las dos poblaciones, o sea, tener una señal resultante positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿puedo irradiar y tomar absorbancia transmitida? ¿Por qué no? Sabemos que no. Sí. Pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué se les ocurre que no se puede hacer eso? Les pregunto porque fue una pregunta que surgió en un seminario. Una alumna preguntó a una de las chicas por qué no se podía hacer eso. ¿Por qué no se podía irradiar directamente? Porque incluso con un campo magnético muy elevado, en el cual nos cuesta millones de dólares, no genera una diferencia poblacional tan alta para ver una diferencia porcentual de transmitancia importante. No tengo ese 50% de transmitancia, ese 20% de transmitancia, no tengo esa brecha tan importante. Tengo, según el esquema que vimos, que tiene una de esas, las diapositivas anteriores, tienen que si usan unos imanes más intensos, un imán de 20 teslas, tienen 128 espines nucleares que me pueden dar una señal diferencial de 2 millones de moléculas. O sea, la diferencia es ínfima. Para eso, lo que vamos a hacer, para lograr subsanar ese inconveniente, nos vamos a valer de un artilugio. Un artilugio que ustedes ya vieron en espectroscopía de fluorescencia. Lo que van a hacer para poder ver la señal de esos núcleos no es irradiar y ver cuánto es lo transmitido. Lo que van a hacer es entregar la energía al sistema y esperar que el sistema se las devuelva. Pasa lo mismo que en UV y en fluorescencia. En UV yo tengo una brecha muy grande de transmitancia, con lo cual la detecto fácilmente. Pero en fluorescencia, lo que tengo de señal es los fotones que emite la sustancia excitada, ¿sí? Entonces, frente a un cero de emisión, en comparación con 1000 moléculas o 2000 moléculas, algo que es muy bajo, ¿sí? Esa señal puede ser amplificada muchísimas veces para que me dé una señal legible, ¿sí? Una señal adquirible electrónicamente. Acá va a pasar lo mismo. Yo le voy a entregar energía a los núcleos, voy a apagar mi fuente de energía y voy a esperar que esos núcleos me devuelvan la energía. Y eso es lo que voy a adquirir. ¿Se entiende? Bueno, eso lo voy a lograr con mi segundo campo magnético. Así como puse mi muestra en un solenoide superconductor, en una bobina, que tiene un campo magnético externo y constante, voy a tener en mi distribución experimental una segunda bobina. Esta segunda bobina va a generar un campo magnético perpendicular al B0, va a generar un B1. Esa bobina va
a irradiar, se le va a hacer circular corriente alterna. Si yo circulo corriente alterna, lo que voy a generar es un campo magnético alterno. La alternancia de ese campo magnético tiene que estar en el orden de la energía que necesita mi núcleo para que sufra la transición nuclear. O sea, recordando la ecuación delta E es igual a H por nu, si mi delta E tiene un valor específico, va a tener asociada una frecuencia. Esa es la frecuencia de alternancia que tiene que tener mi bobina. Esta bobina va a generar el campo magnético 1, el B1, por un tiempo corto, por un tiempo de 1 a 10 microsegundos. Si yo la dejo prendida más tiempo, la intensidad que le pasa a la muestra hace que la muestra se caliente y pueda llegar a evaporarse. Ahora, para describir qué es lo que le va a pasar a los núcleos, vamos a tener que llevarlos a una descripción vectorial. La descripción vectorial dice que mis núcleos, suponiendo que tienen un componente magnético, pueden comportarse como un pequeño imán que tiene un norte y un sur. Si tienen un norte y un sur, van a poder orientarse en el campo magnético. La resultante de esa orientación es el vector magnetización macroscópica en el eje Z, en la dirección del B0. ¿Sí? Entonces, mientras mis núcleos ven el B0, mi vector magnetización macroscópica está alineado con el eje Z. Cuando yo aplico el B1, lo voy a aplicar el tiempo suficiente para que los núcleos cambien su orientación en 90 grados y pasen su vector magnetización macroscópica al plano XY. Ese pulso de 90 es algo que ustedes calibran cuando calibran el instrumento. Así como hicieron una curva de calibración en no visible en fluorescencia, ustedes antes de empezar a trabajar con su muestra en RMN, vienen a trabajar, prenden el RMN, en realidad el RMN no se apaga, porque si el solenoide, digamos, si yo le saco el helio al solenoide, el solenoide pierde la conducción y quiere un par de millones de dólares a la basura, con lo cual el RMN está perdido todo el tiempo. Lo que hago al iniciar mi secuencia de trabajo es tomar una sustancia de referencia, ponerla en el equipo y calibrar mi pulso de 90. Sabemos que el equipo tiene fluctuaciones de campo magnético dependiendo de un montón de factores. Por ende, mi campo magnético externo hace que mis delta E energéticos no sean siempre los mismos. Incluso la cavidad donde va la muestra no siempre es exactamente igual, por un montón de razones. Eso hace que mi experimento de RMN no lleve siempre los mismos parámetros. Van a ser parámetros muy similares todos los días, pero van a tener que calibrarse. Entonces, con una sustancia de referencia que tiene buena abundancia, ¿sí? O sea, tiene buena señal y requiere poco tiempo de ensayo, lo que yo calibro es el pulso de 90. Lo que hago es ver cuánto tiempo tengo que tener prendido el B1 para que la señal sea máxima. Una vez que calibré eso, pongo mi muestra. Puse mi muestra, aplico el B1, los espines nucleares se reorientan en 90 grados y el B1 se apaga. Una vez que el B1 se apaga, ¿qué es lo que le va a pasar a los espines? ¿Por qué vuelven? Porque el director de campo magnético es el B0 y es lo único que está dirigiendo la orientación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es básico. Sí. Vos tenés la muestra fuera del equipo. Cuando la pones en el equipo, los núcleos, por el efecto Zeeman, separan sus delta E, ¿sí? Y se orientan en función del B1. ¿Sí? Del B0.
Si yo aplico un B1 y se reorientan, cuando apago el B1, el único director magnético que queda es el B0. Entonces esos núcleos vuelven a ver como director magnético el B0 y se orientan en su favor. Entonces los núcleos van a volver al eje Z y van a devolver al sistema su energía. Y acá en la diapositiva dice que vamos a utilizar una bobina de detección. Nosotros todavía estamos en el diseño del equipo, o sea, todavía no llegamos a la parte de entender cómo es que se produce la señal, la que está en la primera diapositiva, o sea, los picos. Tenemos esta situación. ¿Por qué ponemos una bobina de detección? ¿Por qué se les ocurre que vamos a necesitar una bobina de detección? ¿Cómo? La corriente que va a generar ¿qué? Cuando bajan, suben, hay más corriente. O sea, detectaría cuando deja de haber corriente. Detectan ¿qué corriente, perdón? A ver. Genera cuando baja el XY. Con el B1 yo lo bajo al XY, ¿sí? Con una bobina digamos, de excitación, podemos decir. Apago el B1 y ahora tengo otra bobina para detectar. ¿Qué es lo que detecta esa bobina? Perfecto. ¿Y qué genera la corriente? El núcleo es una carga en movimiento, ¿sí? Entonces, si mi núcleo se está moviendo, va a generar un campo magnético y un campo eléctrico, por ser una carga en movimiento, ¿sí? Si mi núcleo está girando en el eje XY, a medida que vuelve al eje Z, va a pasar n veces por el eje X, ¿sí? Esa bobina en X va a detectar las vueltas que hace, o sea, los ciclos que hace ese núcleo, n veces hasta que llegue al eje Z, donde la magnetización macroscópica comienza a disminuir en el plano XY y a ser cada vez más grande en Z, con lo cual la detección en el eje X va a ir desde más intenso a menos intenso. Más intenso cuando el vector magnetización macroscópica está en el eje X, a menos intenso cuando está en el eje Y. Ahora, esas vueltas, la bobina de detección las va a detectar a su vez como frecuencia, porque esa velocidad angular de giro va a generar una corriente alterna sobre la bobina de detección. Esa detección va a ser una detección en forma de frecuencia. Va a ser una detección en forma de intensidad por el número de núcleos que me den la señal y va a ser en forma de frecuencia por la frecuencia que tenga ese giro. En realidad, la detección es una detección de intensidad en función del tiempo. O sea, lo que detecta la bobina como resultante es una intensidad máxima a tiempo cero, cuando apagué el B1, que va decayendo en el tiempo. Por medio de la transformada de Fourier, yo voy a transformar esa señal en intensidad en función de frecuencias. Y cada una de esas frecuencias es lo que me va a dar la especificidad de la técnica de RMN. RMN es una de las técnicas más específicas, la cual me permite identificar una molécula. ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Estuvimos hablando hasta ahora de frecuencias y nadie dijo nada. Sé que están medios mudos, pero venimos hablando de frecuencia, ¿sí?
¿Por qué es tan importante la frecuencia en RMN? ¿Por qué es importante? ¿Por qué quiero saberla? Porque la frecuencia es específica a cada núcleo, sea de carbono, sea de hidrógeno, sea de flúor, ¿sí? Y dentro de los hidrógenos, no solo es específica a los hidrógenos, sino que es específica a los hidrógenos que tienen unidos un entorno químico distinto. No solo un entorno químico, sino también un entorno nuclear. O sea, esa frecuencia me da tanta información que me va a permitir saber qué tipo de núcleo es, o sea, si es hidrógeno o no, es hidrógeno, me va a permitir saber si está unido en un oxígeno, si está unido en un carbono, si está unido en un carbono alifático, carbonílico, si está en un anillo aromático. Un carbono me va a decir si está unido a su vez con otro carbono. También me va a decir si cerca de él hay otro núcleo magnéticamente activo. Si hay otro núcleo magnéticamente activo, la clase que viene vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver que el campo magnético de este núcleo va a influir sobre mi núcleo en medición. O sea que esa frecuencia me va a dar un montón de información. Esa frecuencia me va a dar la especificidad del señal. Bien, hasta ahora ya tenemos armado nuestro instrumento de RMN. Necesitamos un campo magnético externo para generar la diferencia de poblaciones. Necesitamos un B1, ¿sí? O sea, una segunda bobina, tenemos el solenoide que sería la primera bobina, ¿sí? Que es el canal B0. Tenemos el B1, que es otra bobina que me da la reorientación. Y tenemos una tercera bobina que me da la detección, ¿sí? Todo eso me hace a mi instrumento de RMN. Obviamente, mi helio, mi nitrógeno y todas las demás, la computadora y todo lo que uno necesite. Ahora, con ese diseño experimental, yo todavía tengo que setear los parámetros. Dada la ecuación que me define el delta de energía entre los estados energéticos de un núcleo, yo voy a necesitar irradiar a mi núcleo en cuestión con una determinada energía. La irradiación de esa energía tiene que ser la necesaria para que mi núcleo absorba y pase de un estado cuantizado hacia otro estado cuantizado. Con lo cual tiene que ser muy precisa la energía que yo le doy. Cuando uno aplica el B1, ese pulso de radiofrecuencias que aplica, lo va a aplicar en la frecuencia en la cual absorben los hidrógenos, o absorben los carbonos, o absorben los flúors. O sea que cada vez que yo hago un experimento, voy a hacer un espectro de hidrógeno, porque apliqué la frecuencia para hidrógeno, o voy a hacer voy a usar la frecuencia para carbono para que absorban los carbonos. Y de hecho, yo no puedo hacer en simultáneo todas las mediciones. En mi equipo, en ese termo gigante que tenemos, para ver hidrógeno yo tengo que entrar por abajo y poner todo un sistema que se llama probe, que es donde va la muestra para medir hidrógeno. Si yo quiero medir carbono, tengo que sacar todo ese sistema y entrar con mi sistema para carbono, ¿sí? Hay algunas probe que son multielementos, que yo las puedo sintonizar para medir carbono y rápidamente medir hidrógeno. Pero siempre el experimento se hace para un solo núcleo. Vamos a ver que existen espectros en dos dimensiones en los cuales se hace carbono e hidrógeno, por ejemplo, pero lo que se hace es una correlación, no se hacen espectros de los dos. Se hacen espectros rápidos en baja resolución en cada uno de los dos, pero centrándose en la correlación que tienen los dos. O sea, es algo distinto, ¿sí? Le digo porque seguro quizás algo hayan visto en orgánica, ¿sí? ¿Vieron 2D en orgánica? ¿No? ¿Cursaron orgánica? ¿Sí? ¿Y no vieron 2D? Bueno, no importa. Bueno, entonces, tengo mi equipo y irradio a los hidrógenos con la frecuencia de hidrógeno. Experimentalmente, yo no sé qué hidrógenos tengo. Puedo tener la presunción de que tengo
un hidrógeno carbonílico, tengo un hidrógeno de un metilo, pero yo no sé exactamente qué frecuencia absorben. Con lo cual, mi pulso de 90, o sea, el que va a ser aplicado por el B1, va a consistir en una onda cuadrada. La onda cuadrada va a ser una onda que tiene la misma energía, conteniendo a todas las frecuencias posibles para hidrógeno, ¿sí? O sea, si mis hidrógenos absorben a una frecuencia de 100 MHz, yo voy a aplicar ese pulso en un rango de frecuencias cercano a 100 MHz. Cuestión de que todos los hidrógenos absorban. Ahora, mi muestra no tiene todos los hidrógenos. Mi muestra tiene algunos hidrógenos. Si yo irradio dentro de todas las frecuencias que aplico, con una frecuencia para el hidrógeno carbonílico y no hay ningún hidrógeno carbonílico, esa radiofrecuencia va a pasar de largo. En cambio, si mi muestra tenía un metilo, la frecuencia de los metilos va a ser absorbida. Entonces, cuando apago B1, la muestra se va a relajar, o sea, va a devolver energía al sistema, irradiando, ¿sí?, en realidad produciendo una corriente imagen sobre la bobina que tenga la frecuencia correspondiente a esos metilos. ¿Se entiende? Entonces, la detección en ese sentido se va a simplificar mucho, porque yo no tengo que analizar toda la diferencia entre todas las frecuencias que yo irradié. Solo tengo que detectar las que tiene la muestra. La muestra puede llegar a tener hasta 10 tipos de hidrógeno, pero eso es mucho más simple que analizar todas las longitudes, todas las frecuencias con las cuales se irradió. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo que irradiar a los hidrógenos con una radiación que tenga una frecuencia que me permita satisfacer la condición de resonancia para esos hidrógenos. Eso es por lo que RMN se llama R de resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Eso es la condición de resonancia. Ahora, seguimos hablando de frecuencia, pero ¿qué es lo que hace que un núcleo tenga una frecuencia dada? Esa frecuencia, en realidad, es la frecuencia de giro que tiene mi núcleo en su propio eje. O sea, un núcleo descripto con los componentes de la mecánica clásica se va a asemejar a una esfera. Sabemos ahora que un núcleo no es una esfera. La mecánica cuántica lo escribe de una manera muy diferente. Pero podemos valernos de esta descripción que nos ayuda a entender el fenómeno de RMN. Si suponemos que un núcleo es una esfera, va a ser una esfera compuesta de protones y neutrones. Los protones tienen carga. Entonces, nuestro núcleo va a ser una carga en movimiento. Esa carga en movimiento va a tener una frecuencia de giro, que se va a conocer como frecuencia de precesión angular. Cuando simplificamos el sistema a una esfera, dividiendo por 2pi, la frecuencia es lo que se conoce como frecuencia del Larmor, y es la frecuencia específica de absorción para un núcleo dado. ¿Sí? Esa es la frecuencia que tiene que tener la alternancia en nuestra bobina. O sea, cuando yo prendo la bobina, no me fijo cuántos joules, cuántas calorías tiene que tener la energía. Lo que me fijo es la alternancia. Por ejemplo, un cable común tiene entre 50 y 60 Hz, un cable de corriente alterna común. ¿Sí? Si los hidrógenos o los carbonos de este marcador tienen una alternancia de precesión de 50 Hz, un cable común podría llegar a excitar a una lapicera. ¿Sí? Eso es lo que uno setea en la computadora, frecuencias, no setea energía. Por eso es que es tan importante la frecuencia en RMN. Y por eso es que los equipos se llaman 300, 400, 600 MHz. Por la frecuencia de precesión. Y esa frecuencia de precesión es la frecuencia de precesión de hidrógenos. ¿Sí? Dado que hidrógenos son los núcleos más estudiados por uso y costumbre, los equipos se llaman según la frecuencia de precesión que tienen los hidrógenos en el campo magnético que genera ese equipo. O sea, en el subsuelo tenemos un equipo que es de 300 MHz y otro equipo que es de 600 MHz.
¿Eso qué me dice? Eso me dice que los hidrógenos en el equipo de 300 van a precesar con una frecuencia de 300 MHz, y si yo los saco y los pongo en el equipo que está al lado, van a precesar al doble de frecuencia. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora, toda esta descripción que termina siendo de frecuencias tiene sus razones en las características del núcleo. El núcleo descrito con una esfera girando sobre su propio eje y con un ángulo determinado va a tener un momento angular, P. Ese momento angular está descrito por uno de los números cuánticos, es el número cuántico de spin. Recordemos que en los núcleos podemos tener determinadas propiedades que no son las mismas que son los electrones. En el núcleo tenemos propiedades de spin, tenemos propiedades magnéticas, y en los electrones no solo tenemos estas propiedades, sino que también tenemos propiedades de movimiento angular, perdón, de movimiento orbital, ¿sí? Con lo cual el electrón va a tener más números cuánticos que los que tiene un núcleo, ¿sí? Con lo cual la descripción es un poco más sencilla cuando hablamos de núcleo. Cuando hablamos de núcleo tenemos un momento angular por este giro, por tener una masa que gira sobre un eje en un ángulo determinado. Ese momento angular va a estar descrito por el número cuántico de spin I, que es característico para cada isótopo. El hidrógeno 1 va a tener un spin 1 medio, el deuterio va a tener spin 1, el carbono 3 va a tener también spin 1 medio. Y dado que ese núcleo tiene protones, o sea, cargas en movimientos, va a generar un momento angular. Ese momento angular, momento magnético. Ese momento magnético está descrito por el momento angular y por la constante giromagnética de ese núcleo. Ahora, si nosotros pasamos de un estado sin orientación por campo, que sería algo muy semejante a lo que pasa en el vacío o en el campo magnético terrestre, y pasamos a orientarlo en un V0 de alta intensidad, el momento angular adquiere una orientación según la descripción vectorial, no según la descripción cuántica. Según la descripción vectorial, el momento angular ahora tiene un descriptor en Z, o sea, se va a orientar en el eje Z. Esa orientación, dado que proviene de una orientación magnética, va a estar descrita por el número cuántico magnético. El número cuántico magnético va a describir también su orientación dependiendo si está en el estado de mayor energía o en el de menor energía. Con lo cual, mi momento magnético en Z va a poder tener dos valores, uno a favor y uno en contra del campo. Vamos a tener un momento magnético que puede estar asociado al nivel de baja energía, que está a favor del campo magnético, y un momento magnético que está en contra del campo magnético. Esos dos momentos magnéticos tienen, según el campo aplicado, energías distintas. Como tienen energías distintas, tenemos un delta entre ellos. El delta entre ellos va a tener asociada una frecuencia. Esa frecuencia asociada es la frecuencia del Larmor. Con eso yo describo a mi núcleo en un sistema determinado. Y con eso conozco las propiedades de ese núcleo. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro núcleo girando con una frecuencia de precesión determinada, para que pase de un estado al otro, necesito entregarle una energía cuantizada. Dependiendo del número cuántico de spin que tenga, el número de estados discretos, o sea, el número de números cuánticos magnéticos que pueda adoptar ese núcleo, va a estar descrito por 2i más 1. O sea, si tenemos un spin de un medio, el número de m que puede adoptar va a ser 2. Con lo cual vamos a tener m de alta energía y m de baja. Para que la transición sea un cuanto, este tiene que tener un medio y este tiene que tener más un medio y este tiene que tener menos un medio. ¿Sí? Menos energía, más energía. Cuando estamos hablando de núcleos que tienen spines de 1,
2 por i más 1 nos da un total de 3 números cuánticos magnéticos capaces de ser adoptados por ese núcleo. Por ende, tenemos 3 estados energéticos, uno de menor energía, uno intermedia y uno de mayor. Entre cada uno de ellos tenemos un cuanto de energía de un salto al otro. Ahora, un cuanto de energía no va a ser igual para el núcleo de hidrógeno que para el núcleo de deuterio, ni para el núcleo de carbono, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un cuanto quiere decir simplemente que le estamos entregando energía necesaria para que salte de un nivel al otro, ¿sí? Ahora, todo esto nos echa por tierra un poco la teoría de vectores. La teoría de vectores nos orienta a favor o en contra del campo magnético la energía de cada spin, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un núcleo que tiene I igual a 1, nosotros podemos interpretar fácilmente que esto está a favor del campo magnético y esto está en contra del campo magnético, por ser de baja y alta energía. Pero este estado, que no quiere decir esto que tenga energía igual a 0, no nos puede describir, no puede ser descrito con la teoría de vectores. No puede ser descrito por la mecánica clásica. Ya ahí tenemos que valernos de la mecánica cuántica y eso nos excede, ¿sí? Todo ese campo es de la mecánica cuántica, descripción del RMN, es un campo que tiene muchas, digamos, en realidad cuando uno se empieza a meter y empieza a estudiar un poco qué es lo que está pasando, entiende más cosas. Pero por ahora, digamos, dentro de lo que ustedes están viendo e ingresando en RMN, todo lo que ustedes tienen que entender puede ser descrito por la mecánica clásica, ¿sí? Si alguno sabe algo de mecánica cuántica, perfecto, va a poder entender un poco más. Pero por ahora, con esto alcanza, ¿sí? Les recalco esto porque en todo lo que vamos a estar hablando va a haber un pequeño límite que vamos a estar cruzando todo el tiempo. Un pequeño límite, como este caso, en el cual la mecánica clásica escapa a la descripción, ¿sí? Alguien podría levantar la mano y decir, bueno, si esto está orientado así, esto así, ¿cómo está orientado este? ¿Sí? Ese pequeño desfasaje les va a suceder a lo largo de las clases unas cuantas veces, ¿sí? No tengan miedo en preguntar. En lo que se le pueda responder, se va a responder. En lo otro, uno va a decir, bueno, crean que es así y listo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Sinceramente, ¿tienen muchas dudas o pocas dudas? Muchas. Si alguna podemos ir resolviendo ahora sería ideal. Porque eso va a marcar un poco las próximas clases. Las próximas clases ya interpreta que ustedes entendieron el seminario y entendieron esto, ¿sí? Claro. Bueno, si lo tienen hoy a la tarde les van a ir bien porque van a ver esto y lo van a volver a ver de nuevo desde otro punto de vista. De hecho, lo van a ver de atrás para adelante en el seminario. Perdón, de adelante para atrás. Esto viene de atrás para adelante, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo un poco todo el experimento en general de RMN, tenemos un diseño experimental en el cual tenemos unos núcleos que frente a un campo magnético van a tener una orientación, ¿sí? Su vector magnetización macroscópica resultante va a estar a favor del campo magnético externo. Los vamos a reorientar, o sea, le vamos a entregar energía, y cuando dejemos de orientarlos, el próximo nivel energético más favorable es orientarse a favor del campo magnético, con lo cual van a volver al campo magnético externo. Y dado que esos núcleos, por estar sometidos a un B0 intenso, tienen un delta entre ellos y tienen asociados una frecuencia de precesión, en su retorno, en su relajación, su frecuencia de precesión va a generar una corriente alterna, lo que se conoce como corriente de imagen, sobre la bobina de detección. Esa corriente va a generar lo que viene en el seminario y lo que vamos a ver en la clase que viene como FID o Free Induced Decay, es decaimiento libre inducido, ¿sí? O sea, van a generar la señal obtenida por medio del decaimiento libre inducido sobre el detector. Entonces,
En una secuencia experimental tenemos a nuestro momento magnético en Z, el cual tiene un delta E, dado sus estados discretos, dado la diferencia de energía entre sus estados discretos. Ese delta E me va a describir una frecuencia de precesión para ese núcleo, ¿sí? Está girando sobre su propio eje. Cuando aplico un pulso 90, estoy irradiando una cierta energía que va a tener asociada una frecuencia de irradiación, ¿sí? O sea, mi núcleo que está así, girando, de repente ve que en mi bobina un campo magnético empieza a hacer lo mismo. Por eso se acopla y puede absorber energía. En realidad mi campo magnético va a ser perpendicular. Entonces tengo mi frecuencia de precesión, un campo magnético perpendicular, hay acople, y tengo mi acople en el plano XY. En realidad, según la teoría de descriptores vectoriales, lo que sucede es, como yo aplico un campo magnético en este sentido, lo que pasa es esto, ¿sí? Con frecuencia de precesión. Y tengo logro la frecuencia de precesión en el plano XY, en este eje, ¿sí? Cuando bajo el V0 y tengo mi V0 de nuevo, perdón, cuando apago el V1 y tengo mi V0 de nuevo, lo que logro es que esto vuelva a precesar a su frecuencia propia de precesión, ¿sí? Y si yo tengo mi bobina, esa frecuencia de precesión, ese paso, paso y paso, va a generar una frecuencia análoga sobre la bobina, que va a ser detectada como es detectada en cualquier circuito de amperaje, ¿sí? O sea, mi momento magnético en XZ, luego de la relajación, va a generar una frecuencia que va a ser detectada por la bobina de detección, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda que se evacuó? ¿Hay alguna duda que quedó? Bueno. Entonces, resumiendo un poco más, tenemos en RMN núcleos. Y recalco núcleos, y vuelvo a recalcar núcleos, y vuelvo a recalcar núcleos, porque en el examen, electrones, desaprueba la pregunta, ¿sí? En resonancia magnética nuclear es una espectroscopía en la cual los electrones absorben energía, ¿sí? Bueno, tenemos núcleos, resonancia magnética nuclear. Tenemos interacción de la componente magnética de la radiación. Tenemos una transición de baja energía que va a estar asociada con radiofrecuencias. Es una frecuencia en el orden de los megahertz. Esa frecuencia va a estar generada por la inmersión de nuestra muestra en un alto campo magnético, que va a generar un aumento en la diferencia de poblaciones, va a generar esa frecuencia característica por medio de la cuantización direccional. Cuando aplicamos el V1 tenemos una reorientación gracias a la resonancia entre la alternancia del campo magnético de la bobina con la frecuencia de precesión del núcleo. Y luego que apagamos el V1, la relajación del núcleo va a generar una corriente imagen con un componente en frecuencias que va a ser detectado y procesado. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Eso es todo.